Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos estar aquí y tener este tiempo, Señor, para considerar tu palabra y una forma de acercarnos a ella con mejores resultados, Señor, que no teniendo ningún método. Y sobre todas las cosas, Señor, queremos ser expuestos a la acción de tu palabra para que tú nos transformes, Señor, como leíamos hace rato ahí en Romanos 12:2, para que nuestro entendimiento sea renovado. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí para que esto pueda hacerse, Señor, de mejor manera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero preguntar quién leyó toda la carta. 1, 2, 3, 4. ¿Tú le hiciste así o levantaste? Ok, muy bien. Siéntense, por favor. Bueno, dentro de las cosas que se mencionan ahí en el material que les pasamos, también no sé a cuántos les llegó el material, las copias que nos iban a entregar. ¿Quiénes recibieron el material? Levanten su mano, por favor. Ok, bueno, está bien. El 1 Corintios, también segunda, y casi todas lo que escribió Pablo son cartas, o se llaman epístolas, ¿verdad? Así en un término así un poquito más elegantioso y técnico. Epístolas. Era un estilo literario, pero ese estilo se aprovechaba muchas veces para realmente hacer un tratado, o sea, una especie como de estudio teológico de ciertos temas doctrinales, pero realmente Corintios, 1 Corintios, es una carta. O sea, no se aprovechó el estilo literario para escribir un tratado teológico. Si ustedes revisaron bien la carta, se habrán dado cuenta que en realidad, en cuanto a doctrina, tiene pocos temas. Digamos, dentro de los temas doctrinales que destaca es acerca de los dones espirituales y sobre la resurrección. Pero aparte de eso, esta es una carta y se les llama a ese tipo de cartas circunstanciales. ¿Por qué? Porque el motivo para escribirlas fue tratar una serie de problemas o circunstancias que estaban atravesando los destinatarios. Y no sé si alguno de ustedes pudiera señalarme alguno de los problemas que trata la carta. Las divisiones, ¿verdad?, en la iglesia. ¿Algún otro tema? La fornicación, problemas de inmoralidad sexual. ¿Algún otro tema? Bueno, con eso basta, ¿no? Pero así va la carta. Y a veces las divisiones se anuncian de esta manera, pero en cuanto a, ya empieza a decir, pero no quiero que ignoren en cuanto a los dones espirituales o acerca de los dones espirituales. En cuanto a lo que ustedes me escribieron sobre si es bueno ser célibe o no tocar mujer, ¿verdad? Permanecer solteros, y ya empieza a decir, ¿verdad? Bueno, ahora, el pasaje que nosotros vamos a estudiar, así a tratar de estudiar, es el capítulo 2. Y aprovecho para hacer una aclaración porque el título del curso pudiera parecer muy ambicioso. ¿Cómo estudiar la Biblia? En realidad es cómo estudiar un pasaje bíblico, ¿verdad? Porque para estudiar la Biblia pues hay muchos métodos, método sintético, método analítico, biográfico, etimológico, doctrinal, etcétera, etcétera. Pero no queremos algo así tan ambicioso. Estamos viendo cómo acercarnos de la mejor manera a un pasaje bíblico. Y el primer punto que vimos es que debemos tener una visión panorámica, ¿verdad? Entonces, para eso leímos toda la carta. Ahora,
El pasaje es un pasaje pequeño y también está encerrado dentro de una sección pequeña que se distingue claramente en la totalidad de la carta. No sé si alguno de ustedes me pudiera decir hasta dónde termina esa sección dentro de la cual se contiene el capítulo 2 y cuál es su tema general de esa sección. Ajá. Hasta el capítulo 4 y su tema son las divisiones dentro de la iglesia. Bueno, si ustedes fueron leyendo la carta, sí se dieron cuenta que al mero principio, casi después de los saludos, se anuncia ese tema primero, ese primer tema. Y eso está ahí en el versículo 11 y 12. Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y la pregunta que dice Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Sí? Entonces, el tema de esta primera sección, que abarca precisamente desde aquí, desde el capítulo 1, versículo 11, y que termina hasta el capítulo 4, versículo 21, o sea, todo el capítulo 4, trata sobre el mismo asunto de las divisiones en la iglesia. Pero cuando uno empieza a ver el tratamiento que le da Pablo a este problema, a lo mejor se siente uno un poquito confundido y piensa que, por ejemplo, a partir del versículo 18 de ese mismo capítulo 1, como que Pablo se va como que se desvía del tema o tiene una digresión, se llama, o sea, se desvía, toma como un atajo. ¿Por qué? Porque en realidad empieza a hablar de la palabra de la cruz, del evangelio, ¿verdad? Y en lugar de empezar a hablar de las divisiones, empieza a hacer un contraste entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la predicación del evangelio, cuyo contenido central es el mensaje de la cruz. Es decir, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué está hablando de las divisiones? Y empieza a hablar de la naturaleza del evangelio, ¿verdad? Y lo empieza a tratar de tal manera que dice que hace un contraste entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría divina. Y hasta usa algunos juegos de palabras, por ejemplo, dice que lo loco o lo insensato de Dios, bueno, dependiendo de las versiones, ¿verdad? Aquí usa la palabra insensato. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿verdad? Y así se va. Bueno, pues el día de hoy lo que vamos a aprender a hacer como avance, digamos, es a ver cómo los materiales se van dividiendo. Y una forma muy sencilla y básica en la que todos los textos se dividen es en párrafos. Y vamos a ver una cosa que se llama aprender a pensar en párrafos. Pero primeramente yo quiero revisar lo que ustedes hicieron, bueno, mediante preguntas, ¿verdad? De los puntos que yo les encargué fue, por ejemplo, acerca del autor, la iglesia, el trasfondo de la ciudad, cómo era la relación de Pablo con la iglesia. Y desde luego que ustedes se encontraron con que de Pablo pues no dice prácticamente nada. La razón es que pues el libro del cual tienen las copias es una introducción al Nuevo Testamento. Las introducciones generalmente son la primera parte de los comentarios. Hay un comentario sobre Romanos y se hace una introducción.
donde se presentan estos mismos temas, o sea, el autor, la fecha, la ocasión, o sea, por qué se escribió, cómo era la iglesia, dónde estaba situada, cuáles eran las condiciones ahí. Pero este libro del cual yo les pasé las copias es una introducción al Nuevo Testamento. O sea, no es un comentario de cada uno de los libros, sino solamente tiene esa primera parte de lo que son normalmente los comentarios. Entonces, como ya presentó anteriormente otros donde Pablo es el autor, pues ahí no viene información. Pero quizá alguno de ustedes haya tenido la curiosidad, ojalá, ¿verdad?, de decir, bueno, Pablo, a ver quién era Pablo, cómo se convirtió, qué formación tenía, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es extra. Pero sí podría yo preguntar, ¿qué tipo de relaciones tenía Pablo con la iglesia de Corinto? ¿Cómo eran esas relaciones? Así brevemente, no sin detallar mucho. Turbulenta, ajá. Así es. ¿O de qué otra forma podríamos describirla? Tensa, ajá. Turbulenta, tensa, conflictiva, ¿verdad? Bueno, abundando solamente un poquito, porque no nos podemos detener tanto. Había divisiones, entonces había partidos en la iglesia, pero casi todos los que decían yo soy de tal, tenían en común que estaban en contra de Pablo. Había un rechazo hacia Pablo. Había relaciones tensas entre Pablo y esa iglesia. Ok. Ahora, dentro de las características que se citan ahí de la ciudad de Corinto, ¿qué cosas son importantes para entender este tema de las divisiones? Entendiendo también que dentro de esta sección que trata las divisiones, que es del capítulo 1 al 4, se trata mucho el asunto de la sabiduría, ¿verdad? Ajá. Y obviamente también ese carácter como competitivo, ¿verdad?, de los corintios. ¿Qué me pudieran ustedes comentar? Igual brevemente. ¿Qué del material nos ayuda a entender esta parte de la carta? Digo, ¿qué de la información, perdón? Eran inmaduros, ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ajá, así es. Un tipo de sabiduría argumentativa, especulativa y que más, bueno, que estaba combinado con otra cosa que era la elocuencia, ¿verdad? El hablar de manera espectacular, atractiva, convincente, aunque el contenido realmente no fuera tan importante, ¿verdad? Y eso se había convertido entonces también en una cuestión como de estrellato, ¿verdad? Parecido ahí el autor lo compara a como son las estrellas de cine de ahora, que algunas personas, yo creo que ustedes tal vez tengan algún amigo o amiga, ¿verdad?, que tiene como ídolo a un actor, una actriz, un cantante, y que a veces hasta guía su propia vida siguiendo los lineamientos que presenta esa persona en sus películas, en sus canciones, ¿verdad? O sea, se hacen seguidores de las personas, hacen ídolos de las personas y no importa en un momento lo que ellos pregonan, porque cada manifestación artística, como parecía eso de la retórica, la elocuencia, el discurso brillante,
el discurso lleno de sabiduría, lleno de figuras, con argumentaciones convincentes, contundentes, para demostrar tal vez una nimiedad, una insignificancia, pero lo que importaba era la forma. Toda manifestación de ese tipo, artística, digamos, estética, que llama la atención de las personas porque por el gusto tiene contenido, tiene un contenido bueno, malo, regular, pésimo, perverso, inclusive pudiera decirse corruptor, pero brillante y atractivo, ¿verdad? Entonces las personas siguen la forma, pero después de que se hacen fans, digamos, de esas personas, pues también empiezan a seguir sus preceptos, sus enseñanzas y guían su vida por esas cosas, aunque de momento no se dan cuenta, hasta que no se dan cuenta que lo que los enganchó primero no tenía nada que ver con el contenido, sino con la manera, con la forma, ¿verdad? Ok. Entonces había ese como estrellato o estrellitis, ¿verdad?, de los sofistas, y las personas, se había vuelto también una forma de escalamiento social. A ver si alguien recuerda algo de eso y me pudiera mencionar brevemente también. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, un CD, pues puede costar 250 pesos, ¿no? 300. Ya ni se usa, ¿verdad? Bueno, hace unos años. Y entonces, la piratería, ¿no? Pues ahí cuesta 10 pesos. ¿Por qué compras ese CD pirata y por qué no compras el original? Oye, pues es que el original vale 300 pesos. Y ese disco le sirve al cantante para vivir en Miami, para tener un palacio. Entonces, esas cuestiones así de tipo de popularidad, de jalar gente, tienen un reflejo social, ¿sí? A ver si alguien me pudiera, ya les dije todo, pero si me pudiera abundar un poquito más en eso. Eso. Sí. Ajá. Y eso, por ejemplo, el autor lo compara con nuestros días, que es algo común, sobre todo en Occidente, y sí es cierto. Sabemos que Adidas pues tiene, no sé, creo que Ronaldo, ¿no? Patrocina Adidas, bueno, no importa mucho, pero quiero decir, es el poderío económico usando esas manifestaciones atractivas para la gente, para que al mismo tiempo que los hace a ellos escalar socialmente, porque un futbolista, un boxeador, un tenista, en nuestros días un cantante, en una presentación gana lo que un obrero podría ganar en 1500 años. Así, ¿eh? Mike Tyson, cuando yo hice la cuenta cuando Mike Tyson peleó y peleó 90 segundos porque en el primer round lo noqueó al otro. Hice una cuenta así, digo, este cuate ganó lo que un obrero iba a ganar en tantos años, pero cientos de años. Bueno, ahora, ¿eso cómo se reflejaba? ¿Ustedes creen que los que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ¿qué decían? Bueno, está bien, pero somos cuates. No, porque ¿qué pasa entre los que dicen que Messi es el mejor futbolista y entre los que dicen que Pelé o los que dicen que Ronaldo? Entre ellos no se tragan, se escriben barbaridades en las redes sociales. Es que
decir yo soy de Pedro, ¿qué quería decir? Pedro es mejor y yo soy mejor, porque yo soy de Pedro. Tú eres de Apolos y Apolos es chafa. ¿Sí? O sea, Pedro es mejor que Apolos. Entonces, por eso Pablo después dice, ninguno se gloríe en los hombres. O sea, aprovecharse de aquella persona que uno sigue porque cree que es mejor para decir nosotros que seguimos a tal persona somos los mejores. Entonces en la iglesia había ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso que estaba, que existía en la ciudad de Corinto, o por decirlo de una manera, lo que existía en el mundo se introducía a la iglesia. Eso entonces nos ayuda a entender que no era simplemente diferentes grupos, sino grupos que antagonizaban entre sí, ¿verdad? Algunas otras características que menciona ahí, pues es que había mucha prostitución, había mucha corrupción, había un menosprecio de los pobres. Eso se refleja, por ejemplo, en lo de la Cena del Señor, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo eso hasta ahí, ¿verdad? Pero digamos, como resumiendo, la cuestión de esos datos, esa información que podemos nosotros sacar, algunas cosas de la misma Biblia, ¿verdad? Porque podríamos investigar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ciertas circunstancias en las que Pablo llegó a Corinto, que se reflejan directamente en nuestro capítulo 2, los versículos 1 al 5. Esas circunstancias que Pablo dice aquí, cuando estuve entre vosotros estuve con mucha debilidad, con mucho temor y temblor. ¿Alguien tuvo la curiosidad de leer esas citas? Porque vienen también ahí en el material. Bueno, ¿qué circunstancias antecedieron a la llegada de Pablo a Corinto? Uno, el encarcelamiento en Filipos. Y saben que el encarcelamiento fue con muchos azotes, ¿verdad? La persecución en Tesalónica y en Berea, y llegó Pablo. Entonces, después de mucho sufrimiento y mucha tribulación y persecución, llegó a Corinto. Ahí fue animado por el Señor mediante un sueño y le dijo, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque él tenía miedo. Cuando Dios le dice a alguien no temas, es porque tiene miedo. Y tenía razón Pablo para tener miedo, ¿verdad? Todas las cosas que le habían pasado. Bueno, está muy bien. Ahora, vamos a ver entonces, lo que vamos a hacer enseguida es a aprender, bueno, es un decir que vamos a aprender a pensar en párrafos, pero tenemos que aprender a pensar en párrafos. Lo que se hace mediante esa división del texto en párrafos es tratar de seguir el pensamiento del autor, porque el autor tiene un propósito en mente. ¿Qué tenía Pablo en mente cuando está escribiendo sus 4 primeros capítulos? Él tenía en mente demostrarles a los hermanos en Corinto la insensatez de tener esas divisiones a causa de la forma como veían el Evangelio, como una forma de sabiduría, la forma como veían a sus líderes como campeones de esa sabiduría, midiéndolos mediante la elocuencia de su predicación, y que ellos no estaban viendo correctamente cuál era el carácter del liderazgo cristiano, ¿verdad? Mucho más adelante en la carta, Pablo ahí en el capítulo 12 habla de una figura que es el cuerpo. ¿Cuál es la característica fundamental que destaca Pablo acerca del cuerpo, hablando de la iglesia? Es la unidad en la diversidad. O sea, en la iglesia no todos deben ser iguales, es más, nadie es igual a otro. Pero siendo tan diversos, somos un solo cuerpo en Cristo. Es decir,
si entendemos bien la naturaleza de las relaciones que hay en la iglesia, es una relación de colaboración, de mutua edificación, ¿verdad? Con ese capítulo que está en medio de los 3 capítulos que hablan de los dones, el 12 al 14, hay un capítulo en medio, ¿verdad? Que es el 13. ¿Y cuál es el contenido de ese capítulo 13? El amor. Entonces, el amor debe regir todas las relaciones en la iglesia que son fundamentalmente de colaboración. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, a ver, esto lo tenemos que hacer juntos, por lo menos así en unos intentos o ejemplos, ¿verdad? Yo les voy a decir un poquito la estructura general de esta primera sección. ¿Por qué? Pues porque es algo muy rápido. O sea, tres clases, 3 sesiones no son suficientes para que vayamos viendo aquí nosotros paso por paso todo eso. Pero sí nos puede servir como un ejemplo para establecer ese principio, que es, todo lo empezamos viendo primero desde un punto de vista global. O sea, adquirimos una visión panorámica, primero de la carta. Luego, que la carta se divide en otras unidades más pequeñas, que son ciertas secciones, pero que esas secciones a su vez se pueden dividir en partes más pequeñas, hasta que lleguemos nosotros a hacer divisiones en párrafos. ¿Qué es un párrafo? Bueno, algo que expresa un pensamiento completo, una oración o conjunto de oraciones, ¿verdad? Ajá. Gramaticales, ¿verdad? Bueno, entonces miren, ¿cuál es la estructura de toda esta sección? Primero se presenta el problema. ¿Cuál es el problema? Hay entre ustedes divisiones. Unos dicen yo soy de Pablo, de Apolos, etc. Hay divisiones. Pablo enseguida empieza a destacar que su labor es predicar el Evangelio. Ahí al final en el capítulo 17, versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Desde el versículo 18 hasta el 31 de ese primer capítulo, Pablo habla de la naturaleza del Evangelio. No es sabiduría humana, es una obra que Dios hizo en Cristo, que de acuerdo con la sabiduría humana es insensatez, pero que en realidad es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Sí? Para los hombres es locura. ¿Cómo Dios va a salvar a los hombres mediante un hombre que murió en la cruz, es decir, en una muerte humillante? O podríamos traducirlo en palabras más sencillas, como un derrotado, como un fracasado puede ayudar a otros. Es una locura, ¿verdad? Pero Pablo dice, esa locura es aparentemente insensatez para la sabiduría humana, pero es el poder de Dios para salvación. En el capítulo 2, como Pablo ha mencionado que hay algo, aparentemente, porque esto hay como que entrecomillarlo, hay algo insensato de Dios y hay algo débil de Dios. Cuando Dios es infinitamente sabio y es todopoderoso. Entonces, Pablo en el capítulo 2 lo que dice es, realmente sí hay una sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es lo que Dios nos ha revelado. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Son cosas que al hombre nunca han visto y tampoco han imaginado, ¿verdad? Pero Dios nos lo ha revelado a nosotros y es sabiduría oculta, la que los hombres no pueden conocer
porque no tienen el Espíritu Santo que inspiró esa sabiduría y que también puede capacitarnos para entenderla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el capítulo 2. Luego, en el capítulo 3, Pablo dice que ellos, como se han guiado por la sabiduría humana, ellos en realidad se están portando como hombres. Y esto no es un elogio, ¿verdad? Como decir, son muy hombrecitos, no. Sino que Pablo hace una distinción aquí entre las personas de acuerdo con el conocimiento que tienen de Dios y con su relación con el Espíritu Santo. Y el hombre natural es aquel que no conoce a Dios y no tiene el Espíritu de Dios y no puede entender las cosas de Dios. Pero hay personas que son salvas, que Dios ha salvado por su gracia, pero que tienen diferentes grados de desarrollo. Y dice, hay carnales que en su conducta se conducen como si fueran hombres naturales. Es decir, conocen a Dios, pero se portan como si no conocieran a Dios. Y está el hombre espiritual. Es decir, es una diferente manera de relacionarse con todo lo que dice el capítulo 2. ¿Conocen a Dios? ¿Conocen lo que el Espíritu de Dios ha revelado? No, en absoluto, no lo conocen. Son hombres naturales, no tienen el Espíritu. Dios los ha salvado, pero ellos se guían por criterios humanos, entonces son carnales. Pero si ellos están sometidos a la dirección del Espíritu Santo y entienden las cosas que Dios ha revelado, porque se someten al Espíritu, son espirituales. Eso es en la primera parte. Luego, después habla de la naturaleza, a partir del versículo 5, del liderazgo cristiano. ¿Qué es el liderazgo cristiano? No son competidores, no son señores. ¿En qué está involucrado o más bien en qué está evidenciado que los corintios pensaban de los líderes como señores? Dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, no, nosotros no somos dueños de ustedes, nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Y colaboramos entre nosotros, porque la labor de edificación de la iglesia tiene diferentes aspectos y cada persona es llamada a cumplir una función. Pablo dice, usa dos figuras, una de la agricultura, que dice ustedes son labranza de Dios. Entonces dice, yo sembré, ¿verdad? O sea, es la forma como inicia, ¿verdad? El ciclo de una planta, el desarrollo de una planta. Yo sembré. Luego Apolos regó. Y ya, ese fue nuestro papel. Pero el que realmente hizo la obra fue Dios, porque dice, Dios dio el crecimiento. ¿Sí? Después usa una figura de construcción que es, yo puse el cimiento y Apolos construyó encima, ¿verdad? Entonces, otra vez el inicio fue Pablo que predicaba donde Cristo no había sido nombrado y después llegaban otros a seguir el trabajo. Dice, pero nosotros somos colaboradores. El dueño del edificio es Dios, ¿verdad? Y el que da el crecimiento es Dios. Entonces, por eso dice al final, todavía siguiendo con esta parte, hay a veces un malentendido cuando dice que si destruimos el templo de Dios, Dios nos destruirá a nosotros. Pero aquí no se habla del cuerpo del individuo cristiano, se habla del conjunto de la iglesia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estaba haciendo ¿qué estaban haciendo las divisiones en la iglesia? Destruir el edificio, destruir el cuerpo de Cristo. Entonces,
eh, no tenían ellos que presumir de que tal persona, no, porque Pablo y Pedro y Apolos en realidad existían para ellos. ¿Se dan cuenta que a veces las personas que siguen fanáticamente a sus héroes son menospreciados por esos héroes? ¿Ustedes creen que los que se matan afuera del estadio por el América, por los Pumas, por las Chivas, por el Boca Juniors, ustedes creen que les importan a los futbolistas que viven allá en esos palacios que ganan millones de dólares o de euros? ¿Ustedes creen que les importan? No, no les importan. Cuando nos convertimos en seguidores de otras personas, no nos damos cuenta que nos ponemos bajo el dominio de esas personas. Y se aprovechan de nosotros. Pero Pablo dice al final de este capítulo, aquí dice desde el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. En realidad, ellos vistos como iglesia, dicen, ustedes son templo, son el templo de Dios. Ellos eran más que Pablo y que Pedro y que Apolos. Porque Pablo y Pedro y Apolos existían para edificar la iglesia y ellos eran la iglesia. Pablo mismo era miembro de la iglesia, tenía una función de colaborador, pero dice, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y finalmente, Pablo habla de cómo se han enorgullecido ellos al juzgarlo a él. Casi todo el capítulo 4 habla de cómo ellos estaban en contra de Pablo. Y allí dice, por ejemplo, en el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ese engreimiento de los corintios, de que se creían mucho, ¿por qué líder seguían? ¿Por qué dones espirituales tenían? ¿Por qué posición económica tenían? Todas esas cosas de las cuales ellos se enorgullecían, ellos sentían que ya eran reyes, que reinaban. Pero Pablo dice, son unos tontos, son unos insensatos. Ojalá de veras reinaran, o sea, ojalá de veras se dieran cuenta lo importante que son ustedes como la iglesia de Cristo, pero no se dan cuenta. A nosotros nos eliminan. Y bueno, dice Pablo, parece que la realidad en cierta forma les da la razón, porque nosotros, los apóstoles, somos insensatos por amor de Cristo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando. Entonces, dice, Dios nos ha mostrado a nosotros como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿verdad? Pero en realidad Dios nos ha usado para darles vida por medio del Evangelio. Ustedes podrán tener muchos años, dice, pero en cuanto al Evangelio, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esa es la estructura general de esta primera sección que habla de las divisiones. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño ensayo. Vamos a tomar, por ejemplo, esa parte que dice aquí del capítulo 3, para no hacer del 2, porque eso lo van a hacer ustedes de tarea. Desde el versículo 5 hasta el 16. Vamos a leer así brevemente. Es un pasaje
corto y vamos a hacerlo de esta manera. Yo lo voy a ir leyendo y cuando ustedes piensen que hay un cambio en el pensamiento, entonces digan, a ver ahí termina un párrafo o ahí empieza otro, ¿sí? A ver, voy a ir leyendo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede, ya pasó a partir de ¿dónde termina un párrafo? En el 9, ¿verdad? En el 9 está hablando que ellos son colaboradores usando el ejemplo de la agricultura, ¿sí? Luego, a ver, entonces en el 10 comenzó otro. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí ya empieza otro párrafo, ¿verdad? ¿Dónde termina el anterior? En el 15, ¿verdad? En el 15 dice que, ¿qué es lo que dice ese párrafo? Yo les dije hace rato, habla de la labor como obreros o colaboradores usando la figura de la agricultura. Aquí, ¿qué es lo que dice este párrafo que termina en el 15? Ajá. La figura es de la ¿qué? Sí. La construcción, ¿verdad? Ajá. Sí. Aunque aquí hay un pequeño añadido que no está en el otro ejemplo. ¿Cuál es ese añadido? Está relacionado la permanencia con la recompensa y con una prueba. Ajá, ahí está ese otro elemento, pero hay uno muy importante. ¿Qué es lo que se va a probar? La obra. Ahí está. Lo tiene en la punta de la lengua. A ver, Moy. La obra. Sí, pero el corazón. A ver, mire cada quien cómo sobreedifica.
¿Y luego qué dice? Perdón, a ver. Ustedes encuéntrenlo. Ahí está, muchachos. Ahí está. No. La recompensa será basada en un juicio, pero el juicio, ¿qué criterio sigue? A ver, vamos a hablar de algún otro ejemplo. Por decir, a ver, vamos a hacer un traje de percal, de poliéster, de casimir. ¿Cuál es mejor? A lo mejor no saben cuál es el casimir. Bueno, ¿cuál es la diferencia de esos tres trajes? Percal, ¿eh? La calidad. ¿En qué se refleja la calidad? En el material. Miren, muchachos, esa es una cosa muy importante que sirve para cualquier tipo de estudio bíblico. Cuando uno hace una pregunta de este tipo, no piensen tanto, vean qué dice el texto. No traten de imaginarse. El texto lo dice. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, ¿esos materiales resisten el fuego? Oro, plata, piedras preciosas. Sí, ¿verdad? Esa es la variedad de los materiales buenos. Ahora, la madera, el heno, la hojarasca, ¿resisten el fuego? No, esos son malos materiales. Esos no van a permanecer. ¿Sí? ¿Por qué? Se van a probar con fuego. ¿Qué va a hacer el fuego con eso? Los va a consumir. Los otros no, al contrario, se refinan con el fuego, ¿verdad? Bueno, entonces, en este párrafo se habla de una figura de la construcción, pero de una evaluación de la manera como se construye, ¿sí? De acuerdo con el material. Muy bien, eso es solamente un pequeño ejemplo. Entonces, eso mismo van a hacer ustedes con el capítulo 2, esa va a ser la tarea. Por una parte, y por otra, encontrar las palabras clave e investigar su significado, ¿verdad? Yo no les puedo poner, digamos, pues sí, un parámetro muy estricto sobre cómo investigar, porque cada uno de ustedes va a tener disponibles diferentes fuentes. Si ustedes tienen una concordancia, bueno, una manera de ver el significado de las palabras es ver cómo se usan diferentes pasajes, compararlos y tratar de entender de acuerdo con el contexto qué significa aquí en Corintios 2, 1 Corintios 2. Quizá alguno tenga diccionario bíblico, pero entonces van a hacer esa división en párrafos con en una hojita, una hoja, van a ser 3 columnas. En la primera columna van a poner lo que es el párrafo. O sea, por ejemplo, versículos 1 al 5. Es un párrafo. Otra columna va a ser ¿qué dice? Ahí van a poner brevemente, pues, ¿qué dice el párrafo? ¿Verdad? Por ejemplo, hace rato dijimos, en este párrafo dice que los ministros son colaboradores que se comparan con unos agricultores, ¿no?
En el segundo párrafo, pues los predicadores son colaboradores que se comparan con constructores, ¿verdad? Que usan diferentes materiales de diferentes calidades. Eso dice el párrafo, ¿verdad? Ahora, eso es en la segunda columna. En la tercera columna van a poner, ¿por qué dice esto aquí? O sea, ¿cómo funciona ese párrafo, lo que dice ahí, en el argumento? ¿Verdad? ¿Por qué lo dice aquí? ¿Por qué dice que Pablo y Pedro y Apolos son colaboradores, son obreros de Dios? Pues porque ellos no son dueños de la iglesia y nadie puede decir yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no es nadie en relación a la propiedad de la iglesia. La iglesia es de Dios. Ustedes son labranza de Dios. ¿Por qué dice que son colaboradores? Pues porque no son dueños, ¿verdad? Entonces, ese párrafo quedaría así. Del 5 al 9, ese que vimos hace rato, ¿verdad? Así es el párrafo. Capítulo 3, del 5 al 9, ahí donde dice, ¿qué dice? Dice, bueno, los predicadores son colaboradores de Dios que se comparan con agricultores. Uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. ¿Sí? Así, brevemente. En la segunda, pues ya pondríamos, ¿verdad? Los predicadores son constructores. El dueño del edificio es Dios y el que construye va a ser juzgado de acuerdo de cómo construyó, ¿verdad? Así. Es un resumen breve de lo que dice el párrafo. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Bueno, pues porque el edificio es de Dios, ¿verdad? Entonces, así van a dividir los párrafos acá, y así en esas columnas. De eso se trata, de seguir el pensamiento del autor, ¿verdad? Y la otra parte de la tarea es encontrar esas palabras claves y su significado. Las palabras claves no deben ser muchas, porque precisamente son clave. Vamos a hacer un ejemplo de ahí. A ver, por ejemplo, pues ya les dije que hay un primer párrafo, ¿verdad? Del 1 al 5. A ver. ¿Qué palabras claves tenemos aquí, por ejemplo? Sabiduría. ¿Sí? Y pudiéramos hasta tener aquí no una palabra, sino una frase: excelencia de palabras de sabiduría, ¿verdad? Por ejemplo, otra expresión: palabras persuasivas de humana sabiduría. Y luego el espíritu, poder de Dios, ¿verdad? O sea, no vamos a escoger muchas palabras. Ahora, un ejemplo de cómo una misma palabra puede tener diferentes significados, ¿verdad? A ver, quiere decir lo mismo sabiduría, ahí en el versículo 1 del capítulo 2. Que sabiduría en el versículo 6. No, ¿verdad? ¿Qué significa la del versículo 1?
Ajá. Ujú. Sí. Los argumentos especulativos, ¿verdad? Elocuentes. En cambio, en el versículo 6 es la revelación de Dios, sabiduría. Bueno, entonces van a ir buscando así las palabras clave y finalmente ustedes van a hacer un resumen de qué entienden del pasaje, de acuerdo con lo que hemos, con lo que vayan obteniendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? A ver, dividir el pasaje, el capítulo, en párrafos. Hacer esa tablita. El párrafo, ¿qué dice? ¿Por qué lo dice aquí? ¿Verdad? Buscar las palabras clave, investigar su significado y después hacer brevemente, resumido, qué entienden del capítulo 2, de acuerdo con estos elementos que hemos venido manejando. Y ya la próxima vez, pues vamos a verlo aquí, lo discutimos, lo analizamos. Estoy muy consciente, hermanos, que es algo muy, muy, pues muy somero, ¿verdad? Muy así. Pero hay un dicho que dice, es mejor cualquier método que ninguno. ¿Sí? Es una forma de aproximarse. No me lo van a creer, tal vez, muchachos, pero yo creo personalmente, pues por mi experiencia, hermanos, muchachos, no, a decir, ay, qué tanta experiencia tiene. Bueno, pues tengo algunos años de enseñar, la dominical, y créanme que no hay nada más importante, ningún principio más importante para el estudio de la Biblia que ubicar las cosas en su contexto. No hay otro principio más importante. A veces decimos, no, necesito saber griego. No, porque hay muchas herramientas. Miren, casi nadie, yo a veces también uso palabras griegas, ¿no? Porque, pues sí, algunas tienen un significado muy, muy preciso. Pero la gran mayoría de los que a veces mencionamos alguna palabra griega por ahí en nuestra predicación, no sabemos griego. Saber un idioma es complicado, pero ¿saben qué es más importante que saber griego? Saber español. En serio. Y el español y cualquier idioma tiene una estructura y las palabras valen por cómo se relacionan unas con otras, en primer término. Y luego las expresiones, los textos, algo más elaborado, un pensamiento que se comunica por medio de palabras, ¿vale? ¿O tiene su significado más preciso, más rico por el contexto en el que está? O sea, en relación a qué se dice, a qué personas, por qué se dijo, qué es lo que está antes, qué es lo que estamos haciendo con eso de los párrafos. ¿Qué dice antes? ¿Por qué después de eso dice esto y dice esto? O sea, es el tejido, es la conexión del pensamiento, porque el autor escribió cada cosa con un fin en mente, con un propósito en mente, y así lo fue como elaborando, hasta que finalmente ya terminó su tema, puede ser una exhortación, pero porque lo explicó. Entonces, esos son principios sencillos, pero muy útiles. Ver la cosa panorámica, luego ir separando partes, esa parte irla como aislando, pero al mismo tiempo que aislamos una cosa, la vamos a relacionar también, que está antes, que sigue. No hay otro principio más importante, se los digo de veras. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Bueno,
Perdón, no sé si tengan alguna pregunta. Está sencillo, ¿no? O sea, está a nuestro alcance. Es lo que hacemos en la escuela, leer. Bueno, pues te damos gracias, Señor, en esta tarde por la disposición de los jóvenes, Señor, para estar atentos a esta enseñanza. Enséñanos que al hacerlo, Señor, al ponerlo en práctica es donde vamos a obtener verdadera utilidad, Señor, para entender tu palabra, sabiendo que tu palabra, Señor, es la que nos edifica, la que nos consuela, la que nos guía, la que nos hace crecer, Señor, en tu gracia. Bendice a estos jóvenes, oh Dios. Permite que ellos se esfuercen en esta semana, Señor, que hagan esta tarea, Señor, y que sea una ayuda para ellos, Señor, en su estudio de la palabra, Señor, que primeramente despierte más el interés y el deseo, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.